El próximo 1 de agosto va a haber una consulta popular, que hay que ser claros, no es un juicio a los expresidentes, es una consulta popular donde se va a preguntar, pues de manera yo diría vaga, muy amplia, no es un juicio per se, donde la pregunta es, ¿estás a favor de que se lleve a un juicio a los expresidentes? Es más elaborada la pregunta, pero ustedes estarían en favor, uno, están en favor de esta consulta, tal como es, y dos, estarían a favor de una, pues ya es demasiado tarde, pero les pregunto, una consulta popular donde se haga un juicio directo y la pregunta sea directa, sí o no, a un juicio a los expresidentes. Fernanda, primero, por favor. Bueno, para empezar, no estoy de acuerdo en la consulta. Se van a gastar 890 millones de pesos que nos podrían servir para salvar muchas vidas, para comprar medicamentos para los niños con cáncer que se están muriendo, para prevención del cáncer de mama en la mujer también, para retrovirales. Entonces, yo no estoy a favor de que se tire el dinero con algo que no se tiene que consultar. Si son culpables, que vayan, que presenten las pruebas y que se juzguen, porque yo creo que si alguien le hace un mal a México, tiene que ser juzgado y no hay necesidad de consulta. Dos, a lo que te... Adelante, Fernanda. Sí, creo que vas a entrar, ¿no? No, adelante, Fernanda. Ok, a lo que te refieres, que si estoy que se cambie la pregunta y que se pregunte directamente, si puedo juzgar a Felipe Calderón o a Enrique Peña Nieto, ¿cómo vas a preguntar a mí que no soy juez? O sea, es atentar contra los derechos humanos de las personas. O sea, imagínate que después es un precedente, ¿no? Después cualquiera va a decir, a ver, Fernández es culpable y nada más porque un grupo de personas que son mayoría dice que soy culpable, yo soy culpable, obvio no. O sea, la justicia no se consulta, la justicia se aplica y punto. Lo de la consulta es populismo, es tener entretenido al pueblo con lo que distraer al pueblo con lo que realmente está pasando, que es grave, que son los asesinatos, que son los niños con cáncer, porque es una realidad que el gobierno los está atacando, que los acusa de golpistas. Cuando ves a los padres, yo he ido a entrevistarlos, yo he visto la situación de ellos. Créeme que no es fácil estar como madre luchando. Tu hijo se te está muriendo, no estás trabajando porque estás en un hospital cuidando a tu hijo y el gobierno no puede darte el medicamento. O sea, luchas con que te digan golpista, luchas contra la salud de tu hijo, que se debate entre la vida y la muerte. Tus familiares te apoyan para que puedas comer y vivir en los hospitales. Créeme que eso es lo más feo que ha hecho este gobierno. Si luché cuando se acusó a Javier Duarte del medicamento que era agua, no me voy a callar ahora. Y ahora están pasando cosas peores. Entonces, no, la consulta es para distraernos y no tiene importancia. Que se ocupe ese dinero para las cosas que son importantes y que a los presidentes, si son culpables, que se les juzgue y que se les encarcele, porque para eso se está pagando a las autoridades, para que hagan su trabajo, que no se gaste doble. Sofía. Bueno, respecto a la consulta, a mí, yo estoy a favor de la consulta, me parece un ejercicio sin precedentes en nuestro país. Nunca habíamos tenido una consulta popular en el país, ni siquiera convocada por propios ciudadanos, lo cual habla de que ahora sí se están robusteciendo los elementos y los mecanismos de participación ciudadana directa en nuestro país, y a mí eso pues creo que es algo digno de celebrarse, ¿no? Respecto a la pregunta, pues bueno, hay que acotar que también la pregunta, perdón, está pasando la basura por un caño, si se escucha muy fuerte lo siento. Bueno, respecto a la pregunta, creo que es un poco confusa la pregunta, pero habla de que si estás a favor o en contra de de que se inicien las investigaciones pertinentes respecto a las acciones políticas que han realizado los actores del pasado, ¿no? Creo que es una pregunta que sí es muy extensa, pero también guarda ciertos elementos importantes que debemos de empezar a considerar, ¿no? Que es que se inicien las investigaciones pertinentes respecto a ciertos casos, porque también es cierto que
Por ejemplo, el tema de la corrupción no era delito grave hasta hace 2 años que entramos en el gobierno, ¿no? No era, hay muchas cosas que no se investigaron a profundidad y que es importante que la Fiscalía las investigue, e incluso algunos otros delitos o agravios a la población que es importante que se estén investigando bajo otras aristas, ¿no? Me parece que cuando son procesos de enjuiciamiento, por decirlo de alguna forma, con actores del pasado, pero que incluyen a muchos sectores o a muchas personas que están involucradas, pues permiten hacer una discusión nacional que es muy, muy importante, ¿no? Una discusión que también permite identificar cómo se deben de juzgar ciertas acciones políticas y si esas significan delitos, ¿no? Es algo muy parecido y a mí me recuerda mucho el tema de la consulta popular a temas de procesos de paz, por ejemplo, como los que sucedieron en Colombia, que es algo similar, ¿no? Sin duda, pues el tema de la consulta y un poco la pregunta se han manejado de manera muy diferente, pero los procesos de paz también conllevan este tipo de acciones que involucran a la gente para identificar para preguntarles más bien si están de acuerdo con que se inicien ciertos procesos o no se inicien ciertos procesos, con que se realicen ciertas acciones o no se realicen ciertas acciones, ¿no? Y me parece pues completamente honesto que se le pregunte a la población, porque al final pues también la población tiene derecho a decidir si se debe de dedicar el gobierno, una parte del gobierno, a investigar esos delitos, o si es mejor dejarlos en el pasado y crear legislaciones más robustas, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que pues es muy importante por eso la consulta. También creo que respecto a lo que comentaba Fernanda sobre el precio de la consulta, lo que nos va a costar, pues me alegra que también esté de acuerdo con que se le debe de bajar el presupuesto al INE, porque al final el INE es quien lleva a cabo esa consulta, quien decidió el presupuesto y quien se negó en primera instancia a realizar la consulta el día de la elección, cuando nos pudimos haber ahorrado todo ese dinero y que nos hubiera encantado ahorrarnos ese dinero, porque este gobierno busca que no haya despilfarro en la administración pública, pero pues desgraciadamente los consejeros encabezados por Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama emprendieron una estrategia de declararse en contra de la consulta, pero sobre todo de realizarla con muchas irregularidades, como lo hemos estado viviendo hasta el día de hoy, y que pues bueno, nadie de nosotros quisiéramos que se gastara todo ese dinero, pero también los ejercicios de democracia participativa nos permiten también robustecer nuestra democracia, y sí es necesario invertir en ellos, porque al final es parte de nuestra cultura política que es necesario mejorarla, involucrar a toda la población, ¿no? Obviamente quisiéramos que costara menos, pero de nuevo la responsabilidad del costo corresponde al INE y no al gobierno federal. Y de nuevo hay que recordarle que esta iniciativa, esta consulta se solicitó a través de la ciudadanía, a través de la organización ciudadana, no fue una cuestión populista como siempre lo manejan desde el conservadurismo. Me parece que pues no se ha manejado realmente con la profundidad del debate que merece esta consulta, y que pues bueno, hay que también empezar a pensar que hay otros mecanismos que debemos de también incentivar en nuestra democracia, y que es importante que se estén incentivando el día de hoy, ¿no? Fernanda, ¿te hubiera gustado que se hubiera puesto esta consulta a la par de las pasadas elecciones y ahorrarse esos 500 y tantos millones? En ese caso, ¿hubiera estado a favor de esta consulta popular? Porque lo que dice Sofía es una iniciativa popular. ¿Te hubiera gustado que se consultara al mismo tiempo que se hicieran las elecciones y ahorrarnos ese dinero? A mí me gustaría que se aplicara la ley, las consultas, que a mí me gusta, a mí me haría más feliz en vez de ir a votar por populismo, porque lo iniciaron seguidores de López Obrador. O sea, eso sí, tenemos que ser realistas, ¿eh? O sea, no se hizo cuando fue lo de las elecciones, porque le iba a dar ventaja a Andrés Manuel López Obrador, que eso era lo que quería. En primer momento quería que la consulta fuera en las elecciones, para que ahí los ciudadanos dijeran, ay, van a juzgar a los expresidentes, no, sí, vamos a seguir votando por Morena. No, no es así. Y como te digo,
O sea, yo lo que quisiera es que se aplique la ley, no que se consulte. La ley no está para aplicarla. Y sería más feliz ver que un niño recibe su medicamento que ir a emitir una consulta que no sirve de nada, porque si no hay pruebas contra los expresidentes, no se les puede juzgar. Entonces, populismo puro. O sea, de ninguna manera apoyarías la consulta aún empatada con una elección por el temor. Le daría desventaja eso, le daría desventaja a los otros partidos políticos. O sea, ya el presidente tiene 2 horas diarias para hacer propaganda política a favor de su partido y a favor de él, como para que todavía metan una consulta en las elecciones. O sea, él ya hace propaganda de todo, con las vacunas. Déjame preguntarte, Fernanda, porque o sea, estás en contra de cualquier consulta popular. Uno, la que no estás a favor porque hubiera sido, que se aplique la ley. Eso hubiera sido ventajoso, dices, si se hace al mismo tiempo de las elecciones. Y entiendo que por eso votó en contra a la oposición. Entonces, quien son los responsables de los 500 y tantos millones, pues sería 890. La oposición. ¿Cuánto? 890. Ok, 890 millones, pues quien realmente votó por eso, pues fueron los partidos de oposición que dijeron no, porque si hubieran votado hágase al mismo tiempo, más allá si es ventajoso para el presidente o no, pues realmente quienes son culpables de que cueste 800 millones es la oposición por decir no a que estén en el mismo tiempo. Ahí sí coincides en que fue un error de la oposición en votar y posponerla y ser un gasto adicional al de un gasto normal de una elección. No, a ver, es que aquí, Julio, la consulta no debe haber, no tiene que existir. La ley no se consulta, la ley se aplica. Si Sofía tiene pruebas contra el presidente Felipe Calderón, contra Peña Nieto, va y las presenta, y la autoridad tiene que ver y tiene que llevarlos a juicio y tiene que encarcelarlos, porque, o sea, esto ni siquiera se tiene que estar platicando lo de la consulta. La consulta no debió haber existido, no tenían por qué proponerla, no es algo como dice, o sea, a nosotros no nos interesa eso, a nosotros nos interesa que se pongan a trabajar ya, es lo único que nos importa, que todos se pongan a trabajar, que el gobierno se ponga a trabajar. Sofía, ¿cómo replicarías a Fernanda? Pues lo primero es que me llama la atención que Fernanda le resulte tan escandaloso que los seguidores de Andrés Manuel, o como a mí me gusta decirlo mejor, quienes coincidimos con Andrés Manuel, pues nos organicemos para solicitar una consulta popular, ¿no? No sé por qué le podría sorprender si al final también somos parte de este país y también tenemos los mismos derechos que ella, en caso de que ella también, junto con, por ejemplo, su colectivo, quisieran solicitar una consulta popular, pues nada más necesitan 2 millones de personas que firmen con ese tipo de consulta en el tema que gusten, en el tema que permita la ley de la consulta popular, ¿no? Entonces, pues bueno, eso me llama la atención porque creen como, y es una de las discursivas con las que yo no coincido, porque me parece no solamente que anulan el debate, sino que son profundamente perjudiciales para nuestra conversación pública, y es que creen que a los que coincidimos con el presidente Andrés Manuel, somos meras marionetas del presidente, ¿no? Que nos maneja de una forma u otra. De esta forma nos quita no solamente agencia política, sino también nos quieren calificar como de poca capacidad de entendimiento o de discernimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, esto creo que no va por ahí, me parece pues profundamente lamentable que lo maneje de esa forma. Creo también que, bueno, esta idea de que, bueno, la consulta nunca debió de existir, pues bueno, la realidad es que existe y incluso la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación la aprobó, ¿no? Dijo que era completamente legal y estamos ahí, ¿no? O sea, pues no le gusta, no le parece, pues está bien, hay que criticarlo, pero eso de que no debió de existir, pues creo que no cuentan con elementos suficientes porque incluso la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación la aprobó. Y creo que incluso el argumento que seguramente va a querer poner en la mesa Fernanda, que la Suprema Corte de Justicia está tomada por el presidente y mangoneado por el presidente, pues me parece también muy alejado de la realidad, porque pues muchas veces no hemos visto que eso sea real, ¿no?
A la oposición le molesta mucho que haya diferentes elementos de nuestra vida pública que coincidan con el presidente, pero pues bueno, en algunas cosas se coinciden y en otras cosas no se coincide, y eso también hace parte de nuestra democracia, que sea rica, fructífera, que pues dé elementos, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la oposición que tenemos hoy en día, que lo único que hace es pues ser profundamente reaccionaria con todas las acciones que emprende el gobierno o incluso las organizaciones políticas que están alrededor del proyecto de nación que se emprende desde este gobierno, como por ejemplo nuestro partido político, algunas otras organizaciones sociales, y están solamente en contra porque no, o sea, no proponen algo nuevo, no proponen soluciones, no proponen alternativas, no hay ni siquiera un proyecto de nación diferente que nos puedan elaborar, ¿no? Lo único que nos ofrecen es volver al pasado, ¿no? Y eso creo que pues una amplia mayoría de nuestro país no está de acuerdo, no lo quiere, y creo que muchísimas personas de su propia organización no están de acuerdo en volver al pasado, ¿no? Volver a las mismas lógicas que teníamos en los sexenios anteriores, en los gobiernos locales anteriores. Creo que pues ni siquiera han podido poner elementos que convenzan a la población para, pues para ponerlos en la mesa, en la discusión, en las propuestas políticas, ¿no? Y otro tema respecto a los niños con cáncer, pues a mí me parece lamentable también que se utilice tanto el tema de los niños con cáncer. De verdad ha sido un tema complicado. Yo creo que el gobierno federal debió de haber prevenido el tema del medicamento. Sé que ha habido retrasos, sé que también en los hospitales del IMSS y del ISSSTE hubo varias complicaciones en la distribución del medicamento, pero también hay un tema que creo que se le olvida mencionar a la oposición, que tanto ha utilizado a los niños con cáncer y que, pues bueno, a mí eso pues, me genera como cierta preocupación. Es que, pues bueno, a nivel nacional, a nivel mundial, el tema de la producción del medicamento para el cáncer también tuvo un problema en su producción, ¿no? Con el tema del COVID. Esto en el año 2020 hubo muchísimos problemas en muchísimos países del mundo para lograr hacerles llegar el medicamento. México no fue la excepción, tuvimos muchísimos problemas. También teníamos y nos enfrentábamos a uno de los monopolios más grandes, que es el monopolio farmacéutico, que acaparaba todo el mercado, en especial el de la producción de medicamento para niños con cáncer, ¿no? Entonces creo que, pues sí, son tal vez estrategias que pudieron haberse manejado diferente, y que sí es importante, que yo creo que nadie en este gobierno ha negado que es importante y que queremos que a todos los niños con cáncer, niños y niñas con cáncer, les llegue su medicamento, ¿no? Entonces, creo que esa discursiva de que a este gobierno no le importa, pues me parece no solamente falsa, sino también muy alejada de la realidad, porque no hay ni una sola persona en el gobierno federal que haya negado que se le debe de dar el medicamento a los niños con cáncer y de manera gratuita. Fernanda, López tú estás Gatell. Adelante. López Gatell lo dijo. A mí, ¿sabes qué, Sofía? Lo que me parece muy lamentable, que se mueran seis niños, seis. O sea, estamos hablando de 6 niños, que se mueran 6 niños diarios por falta de medicamentos contra el cáncer. Eso es verdaderamente lamentable. Que si es contra López Obrador o que si eso no es una bandera, porque yo no lo estoy agarrando de bandera. Yo tengo 2 niñas, una de 10 y una de 3 meses, y me duele. Y créeme que me dolería bastante que el gobierno no pudiera proporcionarme el medicamento cuando estamos pagando impuestos para que se invierta en salud, no para que empiecen a regalar el dinero, para que se vayan a construir su Tren Maya, para que empiecen a hacer, para que cancelen y regalen el dinero, o sea, cancelen un aeropuerto y regalen dinero, porque le regalaron dinero, o sea, no nada más lo cancelaron, regalaron dinero y se vayan a hacer otro aeropuerto. Y dime, había corrupción. ¿Cuántas personas están detenidas de la corrupción del aeropuerto? Dime cuántas están detenidas. ¿Cuántas están detenidas del monopolio de la corrupción de medicamentos? ¿Cuántos hay detenidos? Porque si estaban lucrando contra los medicamentos para niños con cáncer, yo quiero ver en la cárcel. Entonces dime cuántos están detenidos del monopolio de medicamentos y cuántos están detenidos de la corrupción del aeropuerto. Porque yo quiero que se haga justicia en México. Si hay corrupción, quiero justicia.
un par de aclaraciones que me parecen pertinentes también respecto a lo que planteas, Fernanda. Lo primero es que el subsecretario Hugo López-Gatell jamás dijo que él no estaba de acuerdo con que a los niños con cáncer y a las niñas con cáncer se les diera el medicamento. De hecho, todo lo contrario, él reconoció incluso cuando empezó a haber desabasto de medicamentos que sí había un desabasto que se estaba buscando solucionar de la mejor manera posible y que se estaban incluso coordinando con todos los IMSS estatales para proveer de mejor manera y distribuir de mejor manera el medicamento. Lo que habló respecto a la retórica de los niños con cáncer es algo que que se ha discutido también en muchos otros espacios, y es que esta retórica es peligrosa porque no refleja la realidad, deja de aportar los elementos necesarios para hacer una discusión seria respecto al tema del abasto, o en este caso desabasto, de los medicamentos para el cáncer, en especial para los niños y niñas. Creo que utilizar como esta forma o esta acotación que dio el subsecretario para decir que no le importa o decir que los niños con cáncer están golpeteando, porque hay que decirlo que eso no fue lo que dijo es que quienes utilizaban esta retórica eran quienes se dedicaban a golpetear políticamente al gobierno y que realmente... Pues yo a los que he visto son a los papás, los que exigen son los papás. Permítame, nada más para terminar de elaborar, y que no les importaba realmente el tema del abasto de medicamentos, ni mucho menos a las víctimas, en este caso los niños y niñas con cáncer o sus familiares, ¿no? Creo que es muy diferente cuando pones un argumento a cuando pones otro, y me parece también lamentable que lo manejen de esa forma, ¿no? A mí también me parece horrible que niños y niñas no puedan acceder al medicamento. Es importante que el gobierno federal redoble esfuerzos. Me parece que han estado buscando, han estado buscando medicamento en muchísimas partes del mundo. Hemos visto al secretario Ebrard recorrer el mundo entero para lograr el abasto de medicamentos con farmacéuticas de otros países, y que también, hay que decirlo, esa búsqueda de medicamentos corresponde a una necesidad importante, y es que el monopolio, y aclaro aquí que dije monopolio, no monopolio de corrupción de las farmacéuticas, sino monopolio de las farmacéuticas, que es muy diferente. El monopolio de las farmacéuticas que existía en México respecto a ciertos medicamentos no solamente acaparaba el mercado y no permitía la competencia, eso de lo que tú estás tan de acuerdo con la competencia, pues no permitía la competencia justa y mejores precios para el gobierno, ¿no? Sino que acaparaba el mercado y en alguna medida y de alguna forma también llegó a extorsionar al propio gobierno para que pagaran los precios que ellos exigían, que eran precios que estaban fuera de incluso de lo que era rentable para el propio gobierno, ¿no? Eso es lo que responde a la necesidad del gobierno mexicano de salir al mundo a buscar medicamentos a mejores precios y mayor calidad para proveerle de más medicamentos a los niños con cáncer, porque hay que reconocerlo que en las administraciones pasadas, a pesar de que esas farmacéuticas estaban proveyendo los medicamentos, eran insuficientes. Entonces, ¿por qué tenemos que salir a buscar? Pues porque no nos alcanzaba para comprar la cantidad de medicamentos necesarias. Necesitamos tener mejores precios y necesitamos mejor medicamento también, ¿no? Y creo que también, Fernanda, vas a coincidir en que es muy importante que tengamos todos los medicamentos de todas las enfermedades que enfrentan los mexicanos y las mexicanas, pero que también los tengamos de calidad y los tengamos a buen precio, ¿no? Porque es profundamente injusto que tengamos que pagar millonadas solamente porque una farmacéutica quiera acaparar el mercado de un país, ¿no? Y eso es, yo creo que inaceptable para ningún otro país, y creo que de ahí viene, más bien no creo, de ahí viene la importancia de que el gobierno federal esté atacando los monopolios farmacéuticos que al día de hoy privatizan, imposibilitan el acceso a los medicamentos a muchísimas personas que ahora están sufriendo y están enfrentando enfermedades complicadas o no complicadas, ¿no? También creo que, pues bueno, a lo que normalmente siempre están utilizando y están pues golpeteando políticamente, pues al final, incluso en estos últimos meses que volvió a salir la retórica de los niños con cáncer y volvió a hacerse un escándalo mediático, incluso muchos padres y madres salieron a decir que era cierto que ya les estaban dando el medicamento, ¿no? Entonces, pues bueno, será importante también que a quienes no les han dado el medicamento se les dé,
pero creo que esa retórica, esa discursiva de que no les dan el medicamento, los niños con cáncer están olvidados, pues no solamente es nociva, sino que además es falsa, ¿no? Y creo que pues es muy perjudicial, ¿no? No es falsa, o sea, no puedes decir que algo es falso cuando está sucediendo. A ver, la semana pasada bloquearon el aeropuerto y fueron los padres y llevaban a los niños enfermos, o sea, ahí sí no puedes decir. Y en a ese ver, te voy a mismo decir una cosa, reportaje, te voy a pues, decir otra cosa, tú dices, el presidente se ha cansado de decir que el monopolio del medicamento, que hay mucha corrupción y que por eso hay desabasto y que él no se iba a dejar chantajear de nadie. Eso lo ha dicho el presidente en las mañaneras. O sea, prefiere perder las vidas de los niños. En su momento, ¿sabes qué haces? Agarras y compras de más medicamentos y ya te pones a buscar por el mundo más medicamentos, pero no quitas algo que sabes que va a costar vidas y después te quitas algo que sabes que te va a costar vidas y te vas por el mundo a buscar los medicamentos mientras los niños se están muriendo.